A la par del control de constitucionalidad, un instituto que la verdad que tiene mucha actualidad y es uno de los temas quizás más comentados y debatidos en el campo del derecho constitucional, es lo referido al control de convencionalidad. Antes de entrar en los aspectos distintivos del control de convencionalidad, tenemos que recordar que nuestro país, a partir de la reforma del año 1994, incorporó con jerarquía constitucional una serie de instrumentos de derecho internacional, una serie de tratados y pactos referidos a esa particular materia, que son los derechos humanos, y entre ellos uno quizás el más importante por todo el desarrollo que han tenido sus propios órganos, que es el Pacto de San José de Costa Rica o la Convención Americana de Derechos Humanos, que justamente ha instaurado dos órganos de aplicación del pacto. Uno es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el otro es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si bien ustedes, si eligen el Seminario de Derechos Humanos, van a ver precisamente cómo son todos los procedimientos ante los organismos internacionales de derechos humanos, es decir, cómo se presenta un caso o una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que luego va a elevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien va a poder dictaminar, va a ser una verdadera sentencia y que va a determinar si un Estado en particular, en un caso concreto, ha incumplido alguna norma del tratado internacional y, en consecuencia, le va a ordenar al Estado que, bueno, depende del caso, repare el daño ocasionado o bien que genere medidas tendientes a modificar las normas en el caso de que su legislación interna vaya en contra de lo que dice el pacto. Si bien, como decíamos, el Pacto de San José de Costa Rica, firmado en el año 1969 y que comienza a transitar un camino pleno a partir de la década del 80, nuestro país va a adherir al Pacto de San José de Costa Rica, ratificarlo en su legislación interna a finales de la década del 80. Lo verdaderamente sustancial y que realmente ha provocado un impacto en toda la doctrina nacional y podríamos decir en toda la doctrina interamericana es este particular instituto del control de convencionalidad. El control de convencionalidad como tal, como frase, comienza a surgir allá en el año 2003 en el caso Mirna Mac, en el cual uno de los jueces, que es el juez Sergio García Ramírez, comienza a hablar de el control de convencionalidad. Si bien en el caso que les mencioné lo menciona así, digamos, casi al pasar, adquiere realmente otra dimensión a partir de un caso concreto. Ustedes quizás lo vieron con la profesora Agustina Nafa cuando vieron Supremacía Constitucional, que es el caso Almonacid Arellano contra Chile del año 2006, en el cual, precisamente en el considerando 124, el juez García Ramírez dice que el Poder Judicial debe realizar una especie de control de convencionalidad y dirimir, en caso de que encuentre alguna tensión, a favor, obviamente, del pacto, una tensión entre la norma a aplicar, la norma local, y el contenido del pacto. Es decir, debe contrastar la legislación interna con lo que dice el pacto.
institución del control de convencionalidad, como bien señala Saues, adquiere, digamos, o tiene un doble papel. Por un lado, obliga al Poder Judicial a realizar este test de compatibilidad entre el pacto y la legislación interna, y además, en segundo lugar, el Poder Judicial debe interpretar el pacto como los órganos que aplican el pacto lo hacen. Es decir, por un lado, tienen que hacer el test de compatibilidad, que eso es, podríamos decir que es bastante similar a lo que se hace con el control de constitucionalidad. Es decir, el control de constitucionalidad hacemos el test de compatibilidad norma inferior con la Constitución. En el control de convencionalidad hacemos el test de compatibilidad entre la norma de derecho interno con el pacto. Pero además dice Saues que es necesario interpretar el pacto de acuerdo obviamente a las normas del pacto y también cómo realizan esa interpretación de lo que dice el pacto los órganos de aplicación, es decir, la Corte y la Comisión. El control de convencionalidad, también hay un artículo muy interesante que nosotros les hemos dejado en el material, a la par del material general y el material del doctor Carnota, como hemos mencionado anteriormente. Vamos a dejarle dos artículos de control de convencionalidad, uno de un profesor chileno que es el doctor Nash Rojas y otro de un jurista local que es el doctor Pitier. Ambos son publicaciones que ustedes la pueden encontrar, son accesibles, pueden encontrarlas en la misma página de la Corte Interamericana. Este jurista chileno dice que, obviamente, además de este doble papel que señala Saues, existe un doble ámbito para la aplicación del control de convencionalidad. En sede internacional, es decir, el control que realiza la misma Corte Interamericana, en los casos que le llega, de ese test de compatibilidad entre la norma local del cual se fundó el caso y el Pacto de San José de Costa Rica. Y además, justamente, quizás una de las características distintivas de este nuevo instituto del control de convencionalidad que se empieza a moldear a partir de este caso que les comentaba, en una ciudad de Llano en el año 2006, es que el control de convencionalidad se debe realizar también en sede nacional. No es solamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los contados casos que le llegan a su jurisdicción, la que tiene que dirimir si una norma local se contrapone al texto del pacto, sino que para darle verdadera eficacia es necesario que ese control de convencionalidad se efectúe dentro del sistema local, dentro del ámbito interno. Mucho más teniendo en cuenta esta característica particular en nuestro sistema jurídico en Argentina, que nuestra Constitución del 94 incorpora a los tratados de derechos humanos, entre los cuales se encuentra la Convención, con jerarquía constitucional. Esto es muy significativo dentro de nuestro derecho interno, porque si bien el control de convencionalidad y toda la actividad que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene trascendencia en todo el ámbito justamente interamericano, en nuestro país, por nuestras características particulares de nuestra Constitución, adquiere una dimensión notablemente diferente. Realmente, cuando uno ve la evolución desde el
caso del Monastir Arellano en el 2006, que coloca al control de convencionalidad como una obligación del Poder Judicial de realizar este control, ha ido, podríamos decir, increyendo, es decir, ha ido creciendo y abarcando ya no solo una obligación del Poder Judicial, sino que posteriormente, en un caso muy interesante que es Trabajadores Cesados del Perú, dice que el control de convencionalidad debe ser realizado de oficio. Recuerden toda la disputa doctrinaria que la Corte saldó en el caso Banco Comercial de Finanzas acerca si el control de constitucionalidad debía ser de oficio o a pedido de parte. Acá la Corte Interamericana dice precisamente que el control de convencionalidad debe ser realizado de oficio por los jueces. Posteriormente, en el caso Cabrera García, la Corte Interamericana va más allá y dice que es una obligación de los jueces de todos los niveles. Esto realmente, si bien a nosotros no nos hace tanto ruido, porque nosotros sí tenemos un sistema de control de constitucionalidad difuso, entonces que los jueces de todos los niveles hagan control de convencionalidad, bueno, no es nada extraño para nuestro sistema jurídico. Pero esto sí causa cierta tensión en algunos países que no tienen un control difuso de constitucionalidad, como por ejemplo en Chile, no hay un control difuso de constitucionalidad, sino que hay un control concentrado. Entonces daría la paradoja de que un juez de primera instancia de Chile pueda realizar control de convencionalidad, pero esté vedado de efectuar control de constitucionalidad. Entonces, realmente genera una tensión entre los sistemas de derecho interno con los sistemas de derecho internacional. Por un lado, la Corte Interamericana me dice, haga control usted, juez de primera instancia, de cualquier nivel, haga control de convencionalidad, pero mi propia Constitución me impide realizar control de constitucionalidad. Además, la Corte Interamericana, en el caso Hellman con Uruguay, ha dicho que efectuar control de convencionalidad no solo es una obligación del Poder Judicial en todos sus niveles, sino que es una obligación de toda autoridad pública, es decir, extiende el campo del derecho internacional de los derechos humanos, extiende el campo de aplicación del control de convencionalidad a toda autoridad pública. Esto ha llevado a que, por ejemplo, una universidad nacional acá efectúe control de convencionalidad sobre una norma. Hay un artículo del doctor Carnota que es muy interesante porque comenta las circunstancias de ese caso. Asimismo, posteriormente en el caso Gudiel Álvarez, la Corte Interamericana expresa que el control de convencionalidad no solo se agota en el texto del Pacto de San José de Costa Rica, sino que se debe realizar control de convencionalidad sobre todos los tratados de derechos humanos que el Estado es parte. Es decir, no solamente hay que hacer control de convencionalidad frente al Pacto de San José de Costa Rica, frente a la Convención Americana de Derechos Humanos, sino frente al resto de los tratados internacionales de derechos humanos. Finalmente, otra de las características es que existe un deber de los estados de adaptar la legislación local al texto del pacto. Es decir, si hay una norma de derecho interno que es opuesta al pacto, no solamente no se va a aplicar en el caso concreto, sino que el Estado tiene obligación de eliminar esa norma de su derecho interno y de modificarla de forma tal que esté conforme al texto del pacto.
Además, ya no está en la pequeña pizarra por cuestiones de espacio, la propia Corte Interamericana, que esto no lo dijimos, pero la Corte Interamericana, además de efectuar sentencias en casos concretos, es decir, en su faceta contenciosa, en su aspecto contencioso, es decir, en los cuales hay una parte que propone el caso y hay un Estado, también desarrolla una faceta consultiva. Y en la opinión consultiva 21 del año 2014 sobre derechos y garantías de niñas y niños migrantes, la Corte Interamericana también dijo que lo que digan las opiniones consultivas también debe ser acatada por los estados partes, es decir, no solamente lo que dice en materia contenciosa, sino también lo que dice en materia consultiva.